Buenas, vamos a hacer la presentación de nuestro siguiente caso sobre Daisy Marlene Ramos Enríquez, paciente femenina de 8 años, mestiza, nacida el 8 de mayo de 2016, aquí en el Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa, y residente actualmente en la aldea del Carrizal, formando parte de la comunidad de Monteca en Lepaterique, Francisco Morazán. Católica, escolar de tercer grado primaria, asistente a la escuela Lempira. Se habla que su fecha de ingreso es el 4 de septiembre a las 11:20 de la mañana a la sala de medicina pediátrica del Hospital San Felipe. La historia es elaborada el miércoles 25 de septiembre a las 3 de la tarde en la misma sala. Nuestro informante es San Lucas Ramos, padre de la paciente, de credibilidad poco confiable, en la sala de medicina pediátrica del Hospital San Felipe en la cama 10. Su historiador, Elvis Fabián Martínez, estudiante de quinto año. En cuanto a la historia de la enfermedad actual, hablamos que la paciente inicia con fiebre, 4 días de evolución, subjetivamente elevada, no cuantificada, sin predominio de horario, atenuado con acetaminofén media tableta cada 6 horas, acompañada de diaforesis, niega la presencia de escalofríos y cefalea. Subsiguiente, inicia con tos seca de 3 días de evolución, emetizante en 3 ocasiones de contenido alimentario, moderado volumen, una taza aproximadamente, acompañada de palidez. Decía que la tos exacerba la ingesta de alimentos, atenuada con Sudagrip, cada 6 horas, acompañada de taquipnea, rinorrea y alina, intercalado con periodos de congestión nasal, que le producía dificultad respiratoria, donde el padre refiere un ligero tiraje intercostal y fatiga. Asimismo, por la tos también refiere concomitantemente náuseas e hiporexia, motivo por el cual el padre decide llevarla al centro de salud y cuantifican la fiebre en 39 grados, se atenúa con dipirona según refiere el padre y desconoce la dosis y la vía de administración, donde también se le hace una referencia al Hospital Materno Infantil, donde es llevado iniciado su manejo el día lunes 23 de septiembre. En cuanto a los antecedentes prenatales, tenemos a madre Sandra Ondina Enríquez, 30 años de edad al momento del embarazo de la paciente, antecedentes de 4 gestas, 4 partos y 4 hijos vivos. El embarazo duró 38.2 semanas y niega enfermedades durante el embarazo, tales como infecciones urinarias, diabetes gestacional, preeclampsia, hipertensión gestacional, dengue, Zika, tuberculosis, malaria, anemia, toxoplasma, hipohipertiroidismo gestacional. Aproximadamente refiere 7 controles, yendo a 1 por mes, y se refiere a haber realizado un ultrasonido en el centro de salud de Lepaterique. Cuanto a vitaminas y ácido fólico, refiere su uso al mismo tiempo que los controles de 7 meses. Se realizaron pruebas, VIH y tétanos fueron negativos, BDRL no reactivo y el tipo IRH no recuerda. En cuanto ante los antecedentes natales, paciente nace en el Hospital Materno Infantil, tipo de parto fue un eutóxico cefálico, aproximadamente de 2 horas de duración de trabajo de parto, ruptura artificial de membranas, no se realizó episiotomía, no recuerda el médico o personal que atiende el parto, niega reanimación, ya que niega bolsas de oxígeno, ventilación asistida o algún tipo de intubación. Apgar no recuerda, sin embargo refiere que este lloraba fuerte y se encontraba rosado, pesó 2.500 gramos, la talla fue de 51 y el perímetro cefálico y el tipo IRH no lo recuerdo. En cuanto a los antecedentes postnatales, onfalorexis a los 7 días, este niega convulsiones, ictericia, palidez, vómitos, dificultad respiratoria y fiebre. En cuanto a la historia alimentaria y nutricional, el primer alimento ofrecido fue la lactancia materna. Lactancia materna se llevó hasta los 2 años. Niega haber utilizado biberón para la alimentación. La alimentación complementaria inicia a los 6 meses con puré de papa, caldo de sopa de frijol. El destete lo realizan al año y la adaptación a los alimentos refieren que ha sido muy buena y que come todo lo que le dan. En cuanto a su dieta actual, actualmente desayuna o suele desayunar huevo, queso, frijoles, arroz, espaguetis. El almuerzo está
igualmente por espaguetis, queso, huevo, y la cena suelen ser frijoles, huevo y verduras. Refiere que suelen comer carnes rojas una vez por mes, carnes blancas una vez cada 15 días, verduras una vez por semana, frutas una vez cada 15 días y niega el uso de vitaminas complementarias. Datos de crecimiento y desarrollo. En cuanto al motor grueso, refiere que alzó la cabeza a los 3 meses, tuvo control de la cabeza hacia los 5 meses, se sentó sin apoyo a los 6 y caminó a los 11. En cuanto al motor fino, agarró el sonajero a los 5 meses, la presión palmar desapareció pues a los 6, comenzó a pasar objetos de una mano a otra a los 8 meses, no recuerda la presión pulgar, que comenzaba a hacer garabatos alrededor de los 10 meses, al igual que la manipulación de las hojas de un cuaderno que fue a los 12 meses. Comunicación y lenguaje, pues no recuerda cuándo empezó a reaccionar al ruido, que se volvía la voz hacia los 3 meses, que comenzó a balbucear sílabas hacia los 4 meses. Palabras con significados, refiere que a los 6 meses ya podía decir papá, y la sonrisa social pues no recuerda. En cuanto a los antecedentes inmunobiológicos, pues paciente no porta carnet, pero refieren a haber tenido las vacunas hasta los 4 años completas. En cuanto a los antecedentes personales, padre afirma asma bronquial diagnosticada a los 5 años, no manejada. Última crisis hace un año, después se niegan enfermedades como varicela, sarampión, rubiola, dengue, hepatitis, alguna neumonía previa, rinitis o sinusitis. En cuanto a enfermedades de transmisión vertical, afirma hipertensión arterial por parte de una abuela materna, niega otros antecedentes como diabetes, obesidad, asma, algún tipo de cardiopatía, hemofilia o nefropatía. Horizontal, pues se niega tuberculosis, neumonía y hepatitis, y se niegan antecedentes hospitalarios traumáticos y cirugías previas. En cuanto a antecedentes inmunológicos, se afirma que la paciente es alérgica a las penicilinas, que estas suelen causar urticaria, prurito y dificultad respiratoria. Luego se niegan alergias a otros medicamentos, alimentos, sustancias o ambiente. En cuanto a hábitos y personalidad, pues refiere que la paciente se baña a diario, se cambia de ropa 2 veces al día, suele dormir 10 horas al día y se niegan hábitos indeseables como seronicofagia, pica, tricotilomanía o bruxismo. Y en cuanto al ajuste social, pues padre refiere un buen ajuste social en escuela y en su comunidad. Al examen físico tenemos un paciente que se encontraba con una presión de 95-50, una frecuencia cardíaca de 108, frecuencia respiratoria de 28, pulso de 108 pulsaciones por minuto, temperatura de 36,8, saturación al 98 con oxígeno en puntas nasales a 1 litro. La antropometría se encontraba en 19,8 kilos, 110 centímetros de talla, esto correspondiente a un IMC de 16,3 kilos. Al momento de la exploración podemos ver que nuestra paciente se encontraba taquicárdica, taquipneica. Entonces, en cuanto a la apariencia general, pues nosotros tenemos nuestra paciente escolar femenina en la primera década de la vida, donde su edad aparente concordaba con la cronológica en un estado de enfermedad aguda, con signos de malestar respiratorio, en el cual se le veía apoyada con oxígeno en puntas nasales, en un estado de vigilia con Glasgow 15 de 15, con un hábito constitucional longilíneo, actitud y fase compuesta, con buena hidratación, vistiendo ropa intrahospitalaria en buenas condiciones de higiene, donde no se percibían malos olores y se acompañaba del padre. Hablamos de una paciente de trestigueña, cabello negro. En cuanto a la cabeza, pues hablamos que en cuanto a la inspección, cráneo normocéfalo de cabello negro, grueso, abundante volumen, lacio, bien implantado, sin ningún área de alopecia. No se observaban deformidades, masas de escamación, ni laceraciones, exostosis, ni ectoparásitos. A la palpación, pues cabello de textura lacia y grueso, no se apreciaban desprendimientos, no se palparon depresiones, masas, no había áreas de dolor, no edemas, no tumoraciones ni deformidades. En cuanto a los ojos, hablamos que tenía ojos simétricos, no estrabismo, no exoftalmia, no enoftalmia,
cejas y pestañas pobladas sin alteraciones en la cola de las cejas, párpados sin hallazgos de tosis palpebral, entropión, chalación, blefaritis o edema, conjuntiva pues sin hallazgo de conjuntivitis, palidez, hiperemia, la esclera blanca, no se presentaba ictérica, en el cristalino y córnea pues no se apreciaban opacidades y tenía una iris de color café oscuro y sus pupilas isocóricas. En cuanto a su agudeza visual, pues la paciente lograba distinguir figuras complejas, pudiéndolas describir a una distancia aproximadamente de 7 a 10 metros. En cuanto al campo visual por confrontación, pues este se encontraba normal, no había datos de neapnosia ni cuadranteapnosias. El reflejo pupilar se encontraba presente en ambos ojos, tanto el reflejo directo, indirecto y acomodación. En cuanto a los movimientos oculares, podía realizar movimientos en cruz, tanto arriba, abajo, izquierda, derecha, con ambos ojos sin ningún tipo de dificultad. En cuanto al fondo de ojo, pues se podía apreciar el reflejo naranja en ambos. En cuanto a los oídos, hablamos de que se observaban ambos pabellones auriculares con una buena implantación, forma, tamaño y simetría, sin lesiones, no habían apéndices auriculares, no había fístulas preauriculares. En cuanto a la palpación, pues ambos pabellones auriculares calientes al tacto, sin dolor en región retoauricular, sin dolor al mover las orejas, no hay dolor a la palpación del trago. En cuanto al oído medio, se observaban tapones de cera en ambos oídos, no se apreciaban secreciones. En cuanto al conducto auditivo externo, se encuentran permeables, membrana timpánica no abombada, no hiperémica, no perforadas. La membrana se encontraba en color blanco perla, translúcida, donde no se veían opacidades. En cuanto a las pruebas de agudeza auditiva, se encontraba intacta para la voz susurrada y la voz hablada en ambos oídos. En cuanto a la prueba de Weber, pues la paciente era capaz de escuchar por ambos oídos, se encontraba normal. Una prueba de RIN positiva donde tenía una mejor audición por la vía aérea en ambos oídos por sobre la ósea. En cuanto a la nariz, inspección, pues hablamos de un tabique en la línea media con fosas nasales derecha e izquierda permeables, con tumefacción de los cornetes de la fosa nasal izquierda, la pirámide nasal sin lesiones, vestíbula nasal sin alteraciones ni secreciones, y no se encontró al momento del examen físico aleteo nasal ni ningún tipo de lesión. A la palpación no se encuentra dolor, no había desviación ni perforación del tabique, no había dolor en los senos frontales, etmoidales o senoidales, ni tampoco maxilares. En cuanto a la orofaringe, en la inspección pues se observan labios de coloración normal, no hay datos de deshidratación, no se observa queilitis, descamación, cianosis o úlcera, ni ningún tipo de cambios de la pigmentación, no había desviación de la comisura, no había la presencia de paladar hendido, la lengua estaba húmeda, sin embargo saburral, eh, tampoco tenía una tumoración, ni siquiera datos de macroglosia. Se observan pues 20 dientes en los cuales contaba con caries en las molares, tanto superiores como inferiores, de ambos lados. No había piezas faltantes. En cuanto a sus amígdalas, no se observaban hiperémicas, no habían descarga posteriores ni hipertrofia. El paladar duro y blando, pues no habían lesiones, no se observaban cosas como petequias. Lo que sí se observaban plaqueas blanquecinas en la región posterior del paladar. La úvula se encontraba centrada, encías rojas, sin sangrado ni inflamación. En cuanto a la palpación, se encontró reflejo nauseoso, lengua hace pues movimientos de derecha a izquierda y también es capaz de sacar y meter la lengua nuevamente. En cuanto al cuello, en la inspección se encontraba un cuello cilíndrico, simétrico, donde no se veían abultamientos ni cicatrices, no se aprecia bocio, no había incurgitación yugular de manera bilateral, no se aprecia rigidez ni cianosis. A la palpación pues teníamos un istmo tiroideo palpable, sin embargo no habían abultamientos, tampoco habían ganglios palpables, no, se encontraba la presencia de pulsos carotídeos a ambos lados y también podía hacer la movilidad en flexión, extensión, lateralización y rotación pasiva y activa sin alteraciones. A la ocultación pues tenía los pulsos carotídeos en 98 pulsaciones. En cuanto al tórax, la parte más curiosa, pues tenemos un tórax con entrada de aire, en este caso simétrica, apoyada con oxígeno en puntas nasales,
Al momento de la exploración no se observaba dificultad respiratoria, no había tiraje ni intercostal ni subcostal, no habían deformidades como pectum excavatum ni carinatum, no se observaban masas ni cicatrices, no había hematomas, no había petequias, no equimosis. Tenía una buena expansión y movilidad de la caja torácica, no tenía un choque de punta visible. En cuanto a la palpación, pues había buena expansibilidad torácica, no había dolor, no había masa, no había nódulos, no se palparon frémitos y con un choque de punta, no había un choque de punta palpable tampoco. En cuanto a la percusión, se encontraba sonoridad en la línea medio clavicular izquierda y derecha en la región anterior y en el tercio medio y apical pues una submatidez en ambas bases pulmonares. En cuanto a la región posterior, se encontraban áreas de submatidez en las bases pulmonares y en las zonas infraescapular, también en ambos pulmones. Sonoridad también se encontraba en la zona subescapular y supraescapular de ambos pulmones. A la auscultación, pues la presencia de estertores crepitantes bilaterales en ambas bases pulmonares, con mayor predominio sobre el lado izquierdo, y se escuchaban leves sibilancias expiratorias a nivel de los tercios medios de la región dorsal de ambos pulmones. En cuanto a las mamas, areolas café claro, se observaba una cicatriz longitudinal normotrófica de 5 centímetros de extensión en sentido diagonal de la región inferior medial de la areola hacia el ángulo de Lewis derecho y no se observaban, aparte de sus secreciones, no había más cambios de coloración, no había tumefacción ni masa. A la palpación, pues no se palparon masas en los pezones, no hay masas en las mamas, ni tumoraciones o nódulos, y tampoco hay inflamación de ganglios mamarios o axilares. Al corazón, pues no se observaba cianosis central ni periférica, no había edema, no se observaba un choque de punta nuevamente. La palpación, pues no hay la presencia de frémitos a la palpación, no se logra palpar el choque de punta. Los pulsos radiales estaban sincrónicos con buena amplitud y ritmo y un llenado capilar menor de 2 segundos. No tenía frialdad distal. Se encontraba otra vez con 108 latidos por minuto a la auscultación, presentando un buen R1 y R2, en el cual tenía un buen tono, una buena intensidad, un buen ritmo, una frecuencia adecuada. No se ocultaron ruidos adicionales como R3. No se ocultan soplos en ninguno de los focos, ni aórtico, mitral, pulmonar, ni tricuspidio. En el abdomen, hablamos de un abdomen simétrico plano, no distendido, sin ningún cambio de coloración, no había cicatrices, no había ictericia, no hernias, y ausencia de circulación colateral. La auscultación, pues la presencia de ruidos hidroaéreos de intensidad y frecuencia conservada en 24 ruidos por cada cuadrante, no se apreciaron borborigmos, y a la palpación teníamos un abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial y profunda. Se palpa borde anterior hepático de consistencia blanda, superficie lisa y por debajo del reborde costal derecho no se palpaba el vaso. A la percusión teníamos una matidez hepática y submatidez en el resto del abdomen. Dentro de característica, el padre mencionó que la paciente tenía 2 días aproximadamente de no ir a defecar, razón por la cual la relaciono este hallazgo a ese dato del padre. En cuanto al genito urinario, no se contaba con el medio para poder realizarse y no era de relevancia para nuestro caso. En cuanto a las extremidades, pues a la inspección se observaron múltiples máculas hipopigmentadas de diversos tamaños, de bordes irregulares bien delimitados y también se observaron múltiples excoriaciones en ambos brazos. Tanto las máculas como las excoriaciones, manos y pies pues simétricos, no se observaban más datos, no había polidactilia, no sindactilia, los miembros superiores con adecuada movilidad se lograba adaptar a los movimientos y eran simétricos, y los miembros inferiores igual simétricos se adaptaban a la bipedestación, no cicatrices. A la palpación, pulsos braquiales, radiales, cubital, popliteos, tibial anterior y pedio, pues de buena intensidad, ritmo. Miembros no estaban dolorosos a la palpación y no se palparon masas. El examen neurológico, pues paciente consciente, Glasgow 15 de 15, se encontraba en vigilia, activa y reactiva, orientada en persona a tiempo y espacio, atenta, sin anomalías de lenguaje como disartria, afonía, afasia motora o afasia de Wernicke,
cuanto a la escala de Daniel, todos los miembros en 5 de 5. Signos meningios, pues ninguno presente, no rigidez de nuca, no signo de Kerning, no signo de Brunzinski. En cuanto a la evaluación de los pares craneales, el primer par craneal sin alteración era capaz de diferenciar los olores de las comidas con cada fosa nasal, aún con los ojos cerrados. El segundo par craneal, discriminación de objetos pues a larga distancia, sin lemniapnosia y cuadrantagnosia. Segundo y tercer par, la presencia de los reflejos directo, indirecto y acomodación de manera bilateral. Tercero, cuarto y sexto, era capaz de realizar los movimientos oculares en cruz, arriba hacia abajo, izquierda a derecha, de manera bilateral. El quinto par, en cuanto a la rama sensitiva, capaz de discriminar el tacto, la sensibilidad y la temperatura con ojos cerrados. En cuanto a la rama motora, sin afectación, era capaz de realizar gesticulaciones con la musculatura de la cara, apretar los dientes. Séptimo par, capaz de realizar pues gesticulaciones faciales, como mencioné. Octavo par, test de Weber, pues normal, vibraciones en ambos oídos. Test de Ring, percepción aérea mejor que la ósea. Noveno y décimo par, reflejo nauseoso presente, capaz de distinguir los sabores y de deglutir adecuadamente. Onceavo par, capaz de elevar los hombros, realizar movimientos de lateralización con el cuello. Y el doceavo par, motilidad de la lengua adecuada. Se realizaron exámenes complementarios. Estos fueron realizados en el Hospital Materno Infantil el día 23 de septiembre, donde tenía glóbulos blancos en 279.000. El recuento de linfocitos fue a 0.62, neutrófilos a 200.000, hemoglobina en 13.7, el hematócrito en 40.7 y las plaquetas en 236.000. También se realizó un estudio radiológico en el cual en la referencia se dató de atrapamiento aéreo, en los cuales había 9 espacios intercostales de atrapamiento aéreo a un aumento de la trama vascular no consolidado con infiltrados difusos. El plan en el Hospital San Felipe, en la medicina pediátrica, pues se manejó de la siguiente manera: dieta corriente, signos vitales por turno, postura semi-Fowler, oxígeno en puntas nasales a 2 litros por hora, medicamentos se encontraba con nebulizaciones con salbutamol 0.6 ml con los 3 de solución salina, que fue el último cambio que se realizó, nebulizaciones con bromuro de hipatropia 1 ml más los 3 de solución salina. Se utilizó beclometasona, un puff cada 12 horas en cada fosa nasal, domiceptil 5 ml bioral cada 6 horas, prednisolona 13 ml bioral cada 6 horas, acitromicina 5 ml bioral cada día, desloratadina 5 ml bioral cada día y acetaminofén 12 ml bioral cada 6 horas en caso de presentar fiebre. También se indicó lavado en fosas nasales 5 ml con solución salina al punto 9 cada 6 horas y la vigilancia por signos de alarma. Entonces, con esto nuestro diagnóstico fue un paciente etario. El diagnóstico etario fue una escolar femenina con un estado nutricional eutrófica en el IMC, sin embargo presentaba bajo peso para edad y baja talla para edad. Diagnóstico inmunológico indeterminado, ya que no portaba carnet. El diagnóstico socioeconómico le dimos un MBI de 2, en el cual se encontraba bajo la línea de pobreza, y el diagnóstico patológico fue una neumonía atípica. En cuanto a la neumonía típica, estamos hablando que las neumonías adquiridas en la comunidad, pues es una infección del parénquima pulmonar que suele afectar a pacientes no hospitalizados, que se caracteriza por la aparición de fiebre y otros síntomas respiratorios, junto con la presencia de infiltrados pulmonares en la radiología de tórax. La neumonía atípica suele ser producida por virus y bacterias atípicas y causada principalmente entre los 5 y 15 años por Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma tuberculosis. En niños que precisan ingreso por compromiso respiratorio o por afectación del estado general, virus como el neumococo y el virus sincitial respiratorio han sido los principales patógenos. En
cuanto a la neumonía adquirida en la comunidad atípica, esta se suele caracterizar por un comienzo lento de síntomas catarrales con fiebre moderada, tos irritativa y en ocasiones con dificultad respiratoria. Se habla que la auscultación pulmonar es generalizada de características bronquiales, acompañándose en ocasiones de espasticidad. Cuanto al diagnóstico, se habla que se pueden realizar estudios como hemogramas y otros estudios como cultivos, pero se habla que los estudios de laboratorio suelen ser de poca utilidad eh, para la toma de decisiones terapéuticas. El diagnóstico de neumonía se basa principalmente por la clínica y por el respaldo de las imágenes radiológicas sugestivas. Se habla que también la auscultación suele ser poco precisa porque sí, existen de bastante ayuda, suelen ser de ayuda, sin embargo, eh, cuando se da también la percusión torácica, solo a veces puede proporcionar información y a veces suele ser muy sugestiva realmente. Eh, a veces es más claro cuando la matidez suele ser franca, suele ser asimétrica y es cuando suele ser evidente. Y de los signos físicos, lo que es la taquipnea y el destrés respiratorio son los mejores indicadores de que existe la neumonía. También la severidad de la taquipnea está además relacionada con la gravedad del proceso. En niños como nuestra paciente, que son de más edad, el diestrés respiratorio suele ser el que tiene mayor valor predictivo que otros signos clínicos y igual con la asociación de la fiebre, la tos, los estertores crepitantes, es la que posee como un mayor valor predictivo positivo. Se habla que no es imprescindible la práctica de un rayos X para iniciar al menos el tratamiento en el niño con que tenemos una sospecha ampliamente clínica de la neumonía, pero que esta suele ayudar bastante a lo que es el diagnóstico. La radiografía de tórax pues se considera el gold standard en el diagnóstico de neumonía y este se recomienda sobre todo en la presencia de que sea clínica ambigua, que se sospeche de una complicación, una evolución prolongada o episodios previos de neumonía. En niños mayores, solo si existe clínica compatible de fiebre y signos respiratorios, pues esta se realiza. En cuanto al tratamiento de la neumonía típica, pues es fundamentalmente empírico, especialmente en los primeros momentos. Se suele basar en usando los siguientes criterios como la edad del paciente, que nos ayuda como a dilucidar cuál es la etiología probable, las características clínico-radiológicas de la neumonía, cómo se ve el estado de gravedad del paciente y en el caso si existen resistencias bacterianas en nuestro medio. En cuanto al tratamiento de elección de la neumonía típica, a partir de los 4 o 5 años tenemos que es la claritromicina o acitromicina y por debajo de esta edad el enfermo puede ser tratado sintomáticamente, excepto si la neumonía es moderada o grave o el niño tiene menos de 6 meses y existe sospecha o si existe sospecha por clamidia trachomatis o en cuyo caso pues ya se recomiendan otros casos como ser un macrólido vía oral o intravenoso. La duración del tratamiento no suele estar bien definida, pero se suele utilizar claritromicina por 10 días y acitromicina por 5 días. En cuanto a la prevención, pues las vacunas que pueden ayudarnos en nuestro medio podrían ser vacunas como del BCG, la vacuna pentavalente, la vacuna del neumococo conjugada, la de la influenza estacional y la vacuna DPT. Asimismo, otras medidas de prevención son las medidas de saneamiento ambiental, lavado de manos, manipulación adecuada de los alimentos y también constituyen pues herramientas que son fundamentales para prevenir la transmisión de agentes causantes. Y bueno, ese sería nuestro caso, un caso de neumonía típica. Muchas gracias.